Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Vía Universitaria, Análisis y Opinión, el programa institucional de la Universidad Surcolombiana. Soy Catherine Arias y en el día de hoy analizaremos cómo los medios de comunicación manejan la información. También, cuáles son las garantías que los medios locales y regionales le brindan a sus periodistas y de igual manera hablaremos de algunas experiencias y personajes que asimilan la comunicación como derecho. Bienvenidos. El Movimiento 20 de Abril y el Centro de Análisis de la Información de la Comunicación, CAIC, son dos experiencias que vienen poniendo en debate la comunicación como derecho en el departamento del Huila. A continuación, los invito a todos ustedes a que veamos lo que ellos nos cuentan acerca de su experiencia. El Movimiento de Comunicación Propia, Ciudadana y Comunitaria 20 de Abril es un espacio de articulación de los distintos actores que vienen dinamizando y haciendo algún aporte a la comunicación del departamento del Huila. Bueno, el CAIC es el Centro de Análisis e Información de la Comunicación. Es una iniciativa del Movimiento 20 de Abril. Esta articulación busca fundamentalmente construir política pública en comunicación y cultura desde la base, desde la gente en sus municipios, etcétera, etcétera. El Centro de Análisis e Información de la Comunicación, durante su existencia, ha desarrollado en el momento dos informes. El primer informe es dedicado sobre el tratamiento de la información con una mirada a los casos de vulneración de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Esto se ha ido consolidando precisamente a través de la formación, a través de los encuentros, de los distintos espacios que hemos organizado para discutir, analizar, tener en cuenta los distintos factores que contribuyen o no a una política pública en comunicación y cultura que permita la participación incidente de las ciudadanías. Y el segundo informe está relacionado con noticias que trabajan o que relacionan violencias de género. Pero y también que se entienda la comunicación como una posibilidad o una herramienta, más que una herramienta, una realidad constructora de territorio. Por el patrimonio ecológico y cultural de nuestro pueblo. Están buscando petróleo, pero también están buscando proyectos hidroenergéticos. ¿Qué futuro nos vamos a dejar a ustedes, los jóvenes? ¿Cómo va esa construcción de política pública en comunicación y cultura en el departamento del Huila? En primera instancia, decir que hemos fortalecido y de alguna manera hacemos parte dinámica, clara, con propuestas y argumentada del Sistema Nacional de Cultura, en tanto que hacemos parte, entonces constituimos el Consejo Departamental del área, pero también hacemos parte entonces por eso del Consejo Departamental de Cultura y igualmente el Consejo Departamental de Planeación, lo que nos permite entonces ser visibles no solamente a nivel local, regional, sino también a nivel nacional y ahora un poco a nivel internacional, puesto que es un ejercicio que como vengo diciendo se hace desde la base con una metodología de investigación, participación, acción que da sus resultados solamente si la gente se moviliza. Si miramos históricamente, se ha reconocido el derecho a la libertad de expresión, sobre todo desde, digamos, el movimiento independentista norteamericano, la revolución inglesa y francesa en Europa, pero también desde nuestro propio movimiento de independencia de España. Una de las grandes dificultades que hemos tenido es precisamente la manera como la institucionalidad y los estamentos conciben la comunicación. Bajo la figura de libertad de expresión y en algunos casos libertad de prensa, este derecho ha sido reconocido como un derecho vinculado a las sociedades democráticas en Occidente.
Para todos ellos, en realidad, la comunicación no pasa de ser un asunto mediático, un asunto instrumental, y no se concibe la comunicación como algo connatural a los seres vivos. Nuestra propia Constitución Política del 91, en el artículo 20, como recordábamos, incluyó ya el derecho a la información. Ya no habló solamente de libertad de expresión o derecho de prensa, sino que amplió el concepto a un concepto más amplio, derecho a la información, y en ese sentido reconoció que todo ciudadano tenía derecho no solo a recibir información de los medios masivos, sino también a crear sus propios medios y a investigar por su cuenta los asuntos de interés común y informar y opinar respecto a esos asuntos. Y hemos logrado, por ejemplo, el que dentro del plan de desarrollo departamental exista la necesidad de construir un plan decenal de cultura y de comunicación de manera participativa, y también nos dieron la responsabilidad de ese Consejo Nacional de Área, entonces eso nos sienta también en el Consejo Nacional de Cultura. Sucede que estamos dando una transición de la denominación libertad de expresión a un concepto más amplio que se ha denominado derecho a la comunicación. Entender que la comunicación del ser humano no pasa únicamente por la mediatización de los lenguajes, sino pasa por su relación con el otro y con la otredad que implica, pues, por supuesto, la naturaleza y esos otros seres vivos. Este derecho a la comunicación, como nosotros lo entendemos, digamos, sobre todo respalda el papel del ciudadano, ya no solamente como receptor de la información de los medios masivos, sino él mismo como productor de discurso, de sus propios mensajes. Tanto el Consejo Departamental de Cultura, aunque ya hemos hecho un trabajo allí de formación y como de discusión sobre ese concepto, todavía se sigue pensando y se sigue quedando en la instrumentalización, en lo mediático. El derecho a la comunicación trabaja más desde la perspectiva de un nuevo ciudadano que ejerce, digamos, sus funciones de participación política y de control del ejercicio del gobierno y del poder. El departamento, la Secretaría de Cultura Departamental, todavía quiere reducir eso más a unos pocos medios incluso, y algunos pocos espacios de los cuales realmente ni siquiera le ha dado presupuesto ni interés mayor, porque no ven la comunicación como un eje estratégico para el desarrollo del departamento y un eje estratégico para realmente hacer del departamento algo autónomo, independiente, deliberante y soberano. El profesor Juan Carlos Acevedo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, nos cuenta cómo desde la Universidad Surcolombiana y el Programa de Comunicación Social y Periodismo aportan a la construcción de la comunicación como derecho. Se viene participando tanto en la discusión que el Ministerio de Cultura está proponiendo de políticas públicas en comunicación y cultura, como en los debates de plan de desarrollo departamental y planes locales en lo que tiene que ver con esos dos ámbitos tan importantes. Entonces ahí siempre está presente el tema de la comunicación como derecho, ¿cierto? Igualmente en la formación de pregrado que damos a los estudiantes de comunicación en Neiva y ahora en Pitalito, donde se ha abierto una extensión y hay una primera ya cohorte de muchachos que inició su segundo semestre, pero igualmente en los proyectos de proyección social que nosotros estamos adelantando como facultad, por ejemplo, un macroproyecto que está orientado a acompañar a las poblaciones afectadas por los proyectos mineroenergéticos en el Huila. Hay un eje comunicativo que lo que busca es que esas comunidades, casi siempre invisibilizadas, puedan hacer sentir sus peticiones, hacer sentir su voz en relación con lo que está pasando. Y el último aspecto que quiero resaltar es que estamos trabajando por una oferta de posgrado nueva, que sería una maestría propia, que desde la propia denominación ya nos acerca a este tema, porque la estamos denominando Maestría en Comunicación de lo Público. Quiere decir que estamos concibiendo una formación de posgrado a nivel de maestría que parta justamente de entender la comunicación como un derecho ciudadano que corresponde, digámoslo, ejercerlo en las distintas
espacios y en las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas en el Huila. A continuación veremos la posición de los medios locales y regionales frente a la comunicación como derecho. La comunicación, independientemente de las discusiones teóricas, es un derecho fundamental de tercera generación, contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, pero también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, y como tal es un patrimonio público que debe preservarse. Yo pienso que es la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos de expresar nuestro sentir y poderlo divulgar. Es la responsabilidad de los medios de comunicación ofrecer esa información que se requiere o que requiere la comunidad para estar bien informado. Es el derecho que tiene todo ciudadano y que no solo tiene que acceder a ellos a través de los medios o los noticieros, sino a través de todos los medios de comunicación. Hablo ahora del internet, de las redes sociales, de la televisión, la radio, la prensa, las revistas. Efectivamente, es ese derecho que tienen los ciudadanos de mantenerse informados, pero además de poder informar en forma veraz, objetiva y oportuna. Es un derecho que tienen acceso todos los colombianos y es un deber que deben reclamar permanentemente. Yo pensaría que en esto el mismo Estado ha sido un poco corto en poder brindar las garantías suficientes a la población para poder acceder a la información y para poder informar, como lo dice la Carta Política. Pero en la práctica, ¿cómo los medios promueven la comunicación como derecho? Pues yo puedo hablar del sistema INRAE y precisamente lo hacemos dándole la oportunidad como en programas como Pido la Palabra, que ellos se expresen, que puedan decir lo que sienten, sus necesidades, tienen un derecho de poder también agradecer cuando las cosas se hacen bien y entonces ahí se les permite que tengan el derecho a la comunicación a través de la emisora HJWK. El primer criterio es privilegiar, como lo hacemos, información de interés público. Se promueve habilitando o abriendo espacios para que la ciudadanía pueda expresar sus denuncias, sus necesidades, sus inquietudes, generando un escenario de diálogo, de interacción, en el que se puedan confrontar las partes. En segundo lugar, nos parece que ofreciendo contenidos y privilegiando de igual manera contenidos pluralistas, manejando con mucho equilibrio, dándole la voz también a la contraparte. En esas circunstancias yo creo que la comunicación, como es un instrumento de doble vía, pues nos corresponde ejercer, es decir, consultar todas las partes, que es importante en eso. Bueno, sin duda alguna, dando y abriendo las puertas a la comunidad y a las personas para que ellos participen de los procesos de la formación de las noticias, a través de esos trabajos que adelantamos escuchando no solo a las fuentes de información oficiales, sino a aquellas personas que en organizaciones, asociaciones y entes no gubernamentales están generando información, están generando opinión y están generando otra verdad de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Esa es una tarea, digamos, prioridad de los medios de comunicación. De hecho, es inherente al medio de comunicación y a la función que cumplimos los periodistas ese servicio social, esa apuesta a que lo que hagamos sea en función de la sociedad y en función de quienes realmente necesitan tanto recibir una buena información como informar. Videopanoticias.com como tal le apostamos a un diálogo directo con los lectores. En ese sentido es fundamental el manejo, la interacción en redes sociales, habilitando siempre las plataformas o los espacios con los periodistas para que las personas puedan generar sus inquietudes, proponer temas, y en ese sentido Panoticias como tal se convierte en un puente entre la comunidad y las autoridades en el caso puntual de una denuncia o de un requerimiento. Facilitar la participación del ciudadano al debate público.
es decir, facilitarle los medios para que exprese sus opiniones y sus ideas. Y desde luego defendiendo por encima de todo también la libertad de expresión como otro derecho fundamental de la sociedad civil. Todos los días en una sección de comunidad estamos ofreciendo nuestros números de celular, estamos ofreciendo nuestras cuentas de correo y mediante las comunicaciones que también nos llegan aquí al canal estamos generando esa opinión y ese acceso que tiene por derecho la comunidad a nuestro medio de comunicación de expresar e informar lo que está pasando en su entorno, en su realidad. Desde el Diario del Huila tenemos varios proyectos encaminados a garantizar, digamos, ese acceso a la información. Tradicionalmente y ahora con algún énfasis especial estamos realizando unas secciones con la comunidad, con los barrios, no solo en Neiva, sino en los principales municipios del departamento del Huila. La idea es llegar allá con equipo periodístico, mostrar la problemática, pero que sea la misma comunidad la que hable, la que cuente sus problemas, la que destaque a sus líderes, la que entregue la información precisa y de primera mano de lo que está pasando en cada uno de los barrios, de las comunas. Para nadie es un secreto que a nivel nacional en los medios de comunicación y las grandes cadenas existe el monopolio de la información. Pero ¿en el departamento del Huila también existe ese fenómeno? El Huila es una región que está creciendo, que viene de grandes monopolios, no solo en la comunicación, sino en la empresa, que empieza a descubrir, que empieza a crecer y que poco a poco las realidades se van cambiando, pero sin duda alguna el monopolio en los medios de comunicación se mantiene no solo en el Huila, sino en otras regiones del país y, por qué no decirlo, en Bogotá, en donde se concentran las grandes cadenas. Yo pienso que no, yo pienso que afortunadamente los medios de comunicación más representativos, los más grandes, están en manos de diferentes, digamos, organizaciones o familias. Pues en este caso este es un periódico de una empresa familiar, el otro periódico pues es de un grupo económico diferente, totalmente opuesto al del diario, y pues tenemos la influencia de las cadenas nacionales tanto en radio como en televisión. Pues que lamentablemente en Colombia es una realidad. No debería ser así, no debería existir. Pero vemos especialmente las grandes cadenas que son de 2 o 3 grupos económicos y acallan a la gente, no le abren el micrófono a la gente cuando quiere pensar ciertas cosas y lamentablemente ese monopolio, especialmente en Colombia, está muy arraigado. Más que monopolio son las líneas editoriales que pueda tener cada medio, pues dependiendo también de sus dueños, de sus propietarios y del enfoque político, por decirlo así, que quieran plantear. Actualmente, ¿cuáles son las condiciones laborales de los periodistas del departamento del Huila para que puedan trabajar de una manera profesional y eficiente? Dejemos que sean los mismos medios quienes den respuesta a esta pregunta. En este momento no. Las condiciones laborales de todos los medios de comunicación, y hablo en el que trabajo porque tengo que ser sincera, para este trabajo desde la academia no es el sueldo que requieren los periodistas para hacer una buena investigación y un buen trabajo responsable. Creo que el salario son por debajo de lo que se estima un profesional en Colombia, de lo que debería ganarse un profesional en Colombia, y fuera de eso las salas de redacción siempre están sujetas a recortes cuando las cosas no salen bien. El periodista por lo general no tiene todas las garantías necesarias que requiere para ejercer un periodismo más que responsable e independiente. La mayoría de las empresas los contratan por prestación de servicios, no por nómina. Acá pues existen las garantías para los comunicadores, pues tanto en estabilidad laboral como en, digamos, brindar las herramientas necesarias para poder ejercer una buena función. En nuestro caso, el personal que se incorpora tanto de prensa como en la parte administrativa tienen su contrato laboral a término indefinido, es decir, son profesionales de nómina con todos los derechos laborales. Pero sí te puedo decir que eso no es general.
que en el caso, por ejemplo, de los colegas de radio, se ve que eso no existe. Ese famoso tema de la pauta publicitaria en radio es muy complicado. Cuando a ti te pagan parte de tu salario con un cupo publicitario, eso se da sobre todo en el tema radial, en el departamento del Huila y en general en la provincia, pues esto limita, y esto lo que genera es que ese periodista ya esté condicionado o amarrado. Actualmente, el municipio de Algeciras ha sido estigmatizado por el fenómeno de violencia. Angélica Ramírez vivió el drama de estar presa y luego ser declarada inocente. Tanto el alcalde de Algeciras como Angélica Ramírez nos cuentan cuál fue el trato que los medios de comunicación le dan a estos casos. Al iniciar todo el proceso, en el momento de mi captura, yo me quedé sorprendida, obviamente, pues porque pasar de ser tú la persona que buscas la noticia, que estás poniendo pues como la noticia, a ser la noticia, fue muy fuerte eso, muy traumático, muy doloroso, porque obviamente pasó de ser una noticia regional a ser una noticia nacional, o como dice por ahí un amigo nuestro, internacional. Más de 20 países abrieron sus noticieros con mi noticia. El municipio de Algeciras, desafortunadamente por la situación que ha vivido a través de la historia, ha venido padeciendo y ha tenido ese inconveniente grandísimo de la estigmatización, en la cual, digamos, todos los algecireños hemos resultado afectados debido a la mala imagen que se ha tenido pues por diferentes motivos. Entonces es muy triste ver cómo si se supone que a ti primero te tienen que hacer una investigación a fondo y donde puedan llegar a saber si realmente eres culpable o no lo eres, y luego sí pues mostrar y pasarlo a los medios. Aquí en nuestro país se hace totalmente todo lo contrario. Primero te meten, dañan tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de todo el mundo, y luego sí 5, 6 años después vemos hasta personas 25 años después, ah no, era inocente. Y pues se habla de que la totalidad de los algecireños son peligrosos, gente de mal, gente que le hace daño, digamos, al país, cuando se está demostrando y se ha demostrado todo lo contrario. Y Algeciras, precisamente por ser la despensa agrícola no solo del sur de Colombia, sino también viene dejando en alto precisamente el nombre por diferentes personalidades que también han hecho resonar y han dejado en alto la imagen del municipio de Algeciras. Consideramos que debe haber una perspectiva, una visión de género dentro del periodismo. El lenguaje construye símbolos, ¿cierto? Y dentro de estos símbolos y significados, pues digamos que se ha reforzado la imagen de las mujeres como víctimas, como sumisas, ¿cierto? Donde se han creado unos estereotipos frente a cómo deben ser las mujeres. Muchas veces los medios te pueden hacer todo el daño del mundo, las noticias, los periódicos, toda esta vaina, y otras veces te pueden ayudar muchísimo. En mi caso, pues al inicio fue muy fuerte, porque por ejemplo no solamente acaban con tu vida, con tu integridad, sino con la de toda la gente que te rodea, tu familia, en mi caso mi hijo. También los medios de comunicación a veces juegan un papel nefasto en la medida en que incitan, muestran o provocan situaciones que discriminan a las mujeres. Tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ya que no han recogido la información que se debe realizar, sino sencillamente únicamente por la desinformación. En muchos casos han querido medirnos a todos, digamos, como el mismo rasero. También hallándole la razón a mis compañeros, a mis colegas, porque obviamente a ti te dicen la noticia y la tienes que publicar tal cual como la dicen allá. Porque las mujeres aparecen en los medios de comunicación como las víctimas, ¿cierto? Hay un tratamiento muy amarillista, no en todos los medios, pero digamos que es una constante, y eso tiene que ver precisamente con que no ha habido una formación en los periodistas y en las periodistas de qué es género, qué es visión de género y cómo se deben tratar las distintas violencias que sufren las mujeres. Entonces para mí era muy doloroso de pronto también ver que ellos estaban sufriendo y sintiendo el dolor de saber que eso no era así, pero tenían que pasar la noticia. Ellos me decían, Angélica, nos duele, nosotros sabemos la clase de persona que tú eres, pero nos toca publicitar, nos toca mostrar, nos toca decir. Los medios de comunicación, digamos, son el principal motor hoy en día
para hacer procesos de acompañar cambios sociales. Y en la medida en que los medios de comunicación pueden generar cambios sociales, los medios tendrán un papel fundamental para cambiar la estructura que existe, que hace que las mujeres sean discriminadas por la sociedad y la mayor expresión de discriminación sea la violencia. Hay mucha gente que es rechazada, muchos estudiantes, muchas personas que desean de pronto salir a otros países y tienen esa limitante, muchas veces le han negado la visa únicamente por ser oriundos del municipio de Algeciras. Y aparte que tú estás teniendo ese sufrimiento de estar encerrado, alejado de tu familia, es ver todo el atropello y el abuso, el maltrato que te dan también los medios de comunicación. No hay un tratamiento adecuado cuando hablamos de noticias relacionadas con violencia de género, ¿no? Porque se queda solamente en el hecho, pero no se le da, por ejemplo, la voz a la víctima, no hay una orientación de qué se debe hacer una vez ocurre el caso. Por ejemplo, en el país se ha hecho una lucha muy fuerte porque cuando una mujer es asesinada por su pareja no se llame crimen pasional, que el móvil no son celos, sino que esto se llama un feminicidio que obedece a unas causas históricas donde se ha considerado que las mujeres son una propiedad y o estás conmigo o estás sin mí. Entonces, si los medios de comunicación reforzamos en los titulares y en el transcurso de las noticias que estas mujeres fueron asesinadas porque sus parejas consideraban que eran celosas, que porque no eran buenas esposas, pues la imagen que estamos dejando es que es permitido que a una mujer se le pueda asesinar por estas simples condiciones que hacen parte de una cultura machista.